Muy bien, vamos a continuar trabajando el proceso de aprendizaje de la multiplicación y vamos a avanzar hasta el uso de los algoritmos de acuerdo a esos patrones de cálculo mental ya aprendidos y a esas estrategias de suma que ya también aprendió los estudiantes en momentos anteriores. Vamos a iniciar con algunos patrones de multiplicación. Ya en el video anterior hemos trabajado esos patrones importantes para que el estudiante pueda, de cierta manera, uno, aprender las tablas y dos, hacer un proceso flexible cuando requiere tablas en particular y su memorización no le es tan sencilla. El primer patrón que vamos a trabajar es la multiplicación por potencias de 10. En este caso, es muy importante, tal como se ve en la imagen, esto es un juego tomado de actividades, es un rompecabezas. Cuando hablamos de multiplicación por potencias de 10, nos referimos a multiplicaciones por 10, por 100, por 1000, por 10.000, es decir, multiplicaciones seguidas de cero. Esas multiplicaciones permiten un trabajo muy importante que es la ampliación de las tablas de multiplicar. Es decir, que el estudiante sepa cuánto es cualquier número por 10, cualquier número por 100, cualquier número por 1000, pero también que sepa cuánto es un número multiplicado por 2, cuánto es un número multiplicado por 20, cuánto es multiplicado por 200. En esta parte es muy importante trabajar con ellos los patrones de las potencias de 10 y la ampliación de las tablas de multiplicar, porque en ese proceso va a terminar basándose en el aprendizaje de los algoritmos. Entonces, dicho un poco más puntual, que ellos puedan hacer este tipo de multiplicación, que ellos puedan hacer este tipo de multiplicación, por ejemplo, porque ellos pueden saber cuánto es 5 por 6 y en base a esa respuesta ellos pueden saber cuánto es 5 por 60. Que ellos puedan saber esta de acá, por ejemplo, porque ellos saben cuánto es 7 por 3, cuánto es 70 por 3, cuánto es 700 por 3 y así sucesivamente. En este caso, ellos sabrían cuánto es 11 por 7, podrían hacer 11 por 70, 11 por 700 y en un proceso más amplio, cuánto es 110 por 700. Bien, dobles y triples. Este dobles y triples tiene una intención dentro de la multiplicación y es que ellos pueden identificar el doble como la tabla del 2 y el triple como, más que la tabla, multiplicar por 2 y multiplicar por 3 o sumar 2 veces o sumar 3 veces. Pero también su muy exacta comprensión, su muy buen uso del concepto les va a permitir hacer cosas muy importantes cuando aprendan la división y aprendan el algoritmo de la división como nosotros lo proponemos. Nuevamente acá hay un juego también tomado de esta página de Actiludes en el cual se hace uso de los dobles y triples. ¿Por qué mostramos estas dos cosas de los patrones usando juegos? Porque si bien el tema puede tener un contexto en la vida real, su ejercitación tiene que ver más con la práctica de ejercicios. Y para que sea un poco más llamativo para el estudiante uno y pueda de ser más fácil la asimilación para él, es muy importante usar contextos de juego donde él pueda poner en juego o en uso esos conceptos. Entonces acá está el doble y el triple, un rompecabezas en este caso. Luego viene la propiedad distributiva. Esta propiedad distributiva aquí nosotros la proponemos por el medio del uso de arreglos rectangulares. En la parte izquierda tenemos un arreglo rectangular que representa 7 por 8, el cual podemos separar. Acá nosotros lo separamos teniendo en cuenta arriba un arreglo rectangular de 6 por 7 y abajo un arreglo rectangular de 2 por 7. Tanto el de la izquierda como el de la derecha, nosotros como profes sabemos que representan la misma respuesta. Sin embargo, resulta siendo una herramienta muy provechosa para mostrarles a los estudiantes ese uso de la propiedad distributiva. Acá lo hacemos con un ejemplo más pequeño, pero haciendo pequeños ejemplos podemos llegar a la conclusión de, bueno, ¿cómo haríamos, por ejemplo, 7 por 82? Para calcular 7 por 82 sería muy bueno distribuir o descomponer, eh, distribuir el 7 entre el 80 y el 2 o descomponer el 82 para multiplicarlo por 7. Aquí comienzan a hacer uso de esas multiplicaciones seguidas de cero que estábamos trabajando antes, el aprendizaje de las tablas y esa descomposición que tanto hemos insistido en otro tipo de operaciones. Y
efectivamente comenzar a trabajar con ellos desde el uso de la pregunta, porque ese 7 por 6 más 2 dentro de paréntesis se convierte en 7 por 6 más 7 por 2. Esto como introducción al algoritmo. Si bien el algoritmo tradicional termina siendo simple, resulta complejo cuando tienen que llevar cantidades, cuando se hacen números más grandes y cuando deben poner en juego el hecho de multiplicar y a veces tener que sumar dependiendo de sea el caso. 26 por 3. Para hacer 26 por 3 vamos a hacer uso de esa propiedad distributiva que ya veníamos diciendo antes. El 26 vamos a descomponerlo como 20 y 6. El 3 no debemos descomponerlo porque no tiene descomposición. Vamos a trabajar en esas multiplicaciones, es decir, vamos a hacer 20 por 3 y vamos a hacer 6 por 3. Vamos a hacer 20 por 3 y 6 por 3. Que es importante mostrarle al estudiante que esta herramienta o el cuadro simplemente es una manera de simplificar u ordenar un proceso que podría ser muy desordenado si lo hacemos a punta de paréntesis y haciendo cálculos por un lado hasta que lo juntemos. Entonces 20 por 3, 60. 3 por 2, 6, le agrego un 0 o la manera como ustedes hayan escogido explicarle al estudiante. Luego 6 por 3, 18. Y finalmente vamos a hacer la suma de 60 más 18, que es algo que esperaríamos el estudiante pueda hacer en su cabeza porque ya en procesos anteriores hemos insistido mucho en el cálculo mental de operaciones de este tipo. 60 más 18, 78. 135 por 6. En este caso, vamos a trabajar en la descomposición de 135, es decir, 100 más 30 más 5, multiplicado por 6. Iniciamos con 100 por 6, multiplicación seguida de 0, 600. Luego 30 por 6, multiplicación seguida de 0, 180. Y luego vamos con 5 por 6, que uno esperaría que el estudiante pueda trabajarlo de memoria o con algún patrón que le permita encontrar esa respuesta rápidamente. 6 por 5, 30. Y acá nos queda sumar 600 más 180 más 30, que nuevamente esperamos que él pueda tener una estrategia que le permita calcular eso de manera rápida. En este caso, yo haría 600 más 180 porque 600 es una centena completa. Eso me daría 780 más 30, lo cual me daría 810. Bien, vamos ahora con multiplicaciones de dos cifras por dos cifras. En este caso, como ambos números se pueden descomponer, ambos vamos a descomponerlos. El 24 como 24, el 16 como 16 y vamos a trabajar cuatro multiplicaciones, 20 por 10, 20 por 6, 4 por 10 y 4 por 6, con todos los conceptos que ya hemos visto. 20 por 10, 200, 20 por 6, 120, 4 por 10, 40, 4 por 6, 24, y acá, como ustedes crean que es más coherente trabajar con ellos, podrían sumar columnas o podrían sumar filas. En nuestro caso vamos a sumar columnas. 200 más 40, 240, 120 más 24, 144 y finalmente 120, perdón, 240 más 144, 384. ¿Qué sucede? Que nosotros en este punto tenemos que ser conscientes de algo. Podríamos comenzar a ampliar los números que pedimos que multipliquen. Sin embargo, como también es importante enseñar el contexto o los problemas donde la multiplicación se usa, nuestro consejo es poderles insistir en la práctica del algoritmo hasta dos cifras por dos cifras o incluso tres cifras por dos cifras, siendo consciente de algo, que si el estudiante maneja muy bien cuando en un problema debe usar la multiplicación, no estaría mal que en operaciones mucho más grandes use, por ejemplo, la calculadora. Acá, ¿qué es lo que pasa o qué es lo que sigue? Que después de enseñarle muy bien la multiplicación, la estimación de las multiplicaciones, es importante enseñarle que diferencie cuando suma, cuando multiplica. Que diferencie por qué tiene que multiplicar y por qué no tiene, por ejemplo, que dividir y que pueda plantear la multiplicación. Que si es una multiplicación pequeña como esta, él podría hacer la mano, pero que si es una multiplicación más grande, no está mal que acceda a otro tipo de herramientas.